vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir y le dije, ¿a dónde vas? Él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Mientras se iba aquel ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a este joven y dile, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Jerusalén representa la iglesia hoy en día. Es muy cierto que en este entonces, en la época de Zacarías, el pueblo había apenas salido de la cautividad de durante 70 años que había vivido cautivo por los babilonios, por el hecho de haber abandonado a Dios. Y a causa de esto, ellos fueron cautivos, fueron limitados a vivir bajo el dominio de Babilonia. Es decir, Jerusalén hoy en día representa a usted y yo, nosotros que decimos ser de Dios. Pero por un lado, en la visión de Zacarías, nosotros observamos que en esta visión Zacarías vio que un ángel salió para medir a Jerusalén, pero al momento otro ángel también se acercó para decirle, corre y di a ese otro ángel que no mida a Jerusalén, porque Jerusalén no tendrá muros. En otras palabras, Dios pretende que toda aquella persona que hace parte de la iglesia espiritual no tenga límites, tanto mentales, espiritualmente hablando, no tenga límites a causa de las emociones, pero que realmente sea el resplendor de la gloria del Señor que habitará dentro de aquella persona que hace parte de la iglesia espiritual. Tanto es así que en el versículo 5 del capítulo 2 dice lo siguiente, yo seré para ella, dice el Señor, un muro de fuego a su alrededor y en medio de ella mostraré mi gloria. O sea, en otras palabras, Dios dijo, Jerusalén no tendrá muros, pero yo seré un muro de fuego a su alrededor, es decir, yo seré su protección. Si usted hace memoria, ha de recordar que se acercaron los hijos de Dios a Dios, juntamente también con ellos se había acercado Satanás, el diablo. Y en eso la palabra de Dios nos enseña que Dios alabó a Job por su carácter íntegro, justo, temeroso de él y apartado del mal. Y en eso Satanás, él reconoció que Dios cercaba la familia de Job y prosperaba las obras de sus manos. Es decir, en la vida de Job no había límites. Es bien claro que después Dios mostró el carácter de lo que Él espera de nosotros a través de lo que Él permitió que Satanás hiciera en la vida de Él. Pero esto no significa decir que esta sea la voluntad de Dios para su iglesia, para Jerusalén. La Biblia nos explica aquí claramente que Dios dijo, Jerusalén no tendrá límites. Mi amigo, mi amiga, esto nos muestra que la voluntad de Dios es que nosotros no tengamos límites al respecto de ser sujetos por causa de las puertas del infierno que buscan pararnos de avanzar para poder pronunciar el evangelio. Ahora, no solo el evangelio no solo se pronuncia a base de palabras, sino a través de un testimonio de vida. Entonces, la pretensión de Dios es obviamente que usted y yo
todos nosotros que somos parte de la iglesia espiritual vengamos a vivir una vida sin límites. El único muro que debemos tener es el muro de la protección de Dios, guardando nuestras vidas a cada día. Si usted hace memoria también, Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y esta iglesia obviamente viene del remanente de Israel, que era Jerusalén o la Sion espiritual. Entonces, mediten esto, porque la voluntad de Dios es de que usted y yo, nosotros, vengamos a ser personas sin límites. Por otro lado, la voluntad de Satanás es de que usted viva limitado, hasta mismo con traumas del pasado, hasta mismo con limitaciones de cosas, fracasos momentáneos que usted pasó y que ya debería de haber vencido esas barreras que se levantaron mentales en su mente, pero aún todavía vienen afectando la vida de usted. Entonces no acepte esas barreras, crea que esa es la voluntad del mal, de verle limitado. Por otro lado, la voluntad de Dios no ha cambiado. Él quiere que su iglesia, que usted sea una persona sin muros, sin límites. Y para esto es necesario usted acercarse a Dios y buscar en Él que Él venga a ser su muro de protección.